Ahora damos paso al panel Ingenieras escritoras, mujeres que inspiran y transforman. En este panel se encuentran las ingenieras Magda López, 15 años de experiencia como ingeniera civil, especialista en gerencia de proyectos bajo lineamientos del PMI y especialista en geotecnia vial y pavimentos. Ganadora del Premio Nacional de Ingeniería Gerald Leonard, otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. También encontramos a la ingeniera Zulma Pardo Vargas, ingeniera civil, magíster en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster y especialista en TIC aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en gerencia de obras de la Universidad Católica de Colombia. Con amplia experiencia profesional en diseño y supervisión técnica de obras de estructuras vial e industrial en Colombia, tanto como en Chile, República Dominicana, Perú, Ecuador y El Salvador. Invitamos también a la ingeniera Sandra Escobar, ingeniera industrial, especialista en calidad y magíster en sistemas integrados de gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira, miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Red Latinoamericana de Investigación para el Avance de las Ciencias, investigadora en el Grupo de Investigación de la Facultad de Ciencias Especiales de la UTP. Junto con ella está la ingeniera Ladis Crespo, ingeniera industrial, consultora y empresaria, magíster en prospectiva estratégica de la Universidad del Externado y en innovación de diseños de negocios, con 20 años de experiencia de trayectoria como empresaria y consultora en gestión estratégica. Y junto con ellas su moderador, el ingeniero Iván Pinzón Amaya, socio vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Adelante, ingenieros. Por acá. Gracias. ¿Estamos listos? Muy buenos días a todas las ingenieras, ingenieros asistentes y las otras personas que nos acompañan interesadas en el tema. Créanme que no es fácil ser moderador en un evento de mujeres. Posiblemente esa fue la razón de que me despertara a las 4 de la mañana. Pero complacido de estar en este tercer foro, Mujeres Empoderadas, Resilientes y Exitosas. Este es temblor esencial. Sí, todo familiar. Eso, perfecto. Y en este panel de ingenieras escritoras, mujeres que inspiran y transforman. Complacido de estar en este tema. ¿Sí? Y pasemos directamente al desarrollo del panel. Y tal vez la primera pregunta que les haría es, ¿quiénes son ustedes? Y en el tema de la escritura, ¿qué han hecho? Entonces yo creo que empecemos con Magda, por favor. Bueno, gracias. ¿Quién soy? Yo pocas veces me he hecho esa pregunta, pero más allá de ser ingeniera, tengo que decirles que siento que soy una mujer muy positiva, que le gusta plantearse metas y hacer todo lo que haya que hacer para conseguirlas. Por eso me gusta mucho planear las cosas y además ir compartiendo muchas cosas que he aprendido y que sé que a otras personas le sirven. Entonces, dentro de esas cosas que hemos hecho en la parte como escritoras, debo decir que lo primero que hice fue una trilogía de 3 cómics que los compartí en mi canal de YouTube. Fue la primera publicación que hice, y la segunda es el libro de gestión de riesgos en proyectos de infraestructura, que lo publiqué el año pasado. Esas son como mis... Coméntanos un poco más sobre el libro, y serían las 2 preguntas para las restantes panelistas. ¿Quiénes son
y el tema de los libros que han escrito. Ok. Bueno, este libro está muy enfocado a todas esas variaciones que se pueden presentar en los proyectos de infraestructura, pero teniendo en cuenta la visión global de los proyectos, porque a veces cuando hablamos de infraestructura la gente tiende a pensar a que estamos hablando de los riesgos de construcción, y no, un proyecto de construcción es mucho más que la simple obra civil, bueno, no simple, pero la obra civil. Tiene muchos más componentes y antes de empezar con la construcción debemos hacer otras actividades como la de la gestión ambiental y social, la parte predial, traslado de redes y luego sí la construcción. Y además después debemos operarlo y mantenerlo. Como todos estos componentes son susceptibles de presentar variaciones, de ahí la importancia de gestionar riesgos, es decir, anticiparnos a que sucedan cosas negativas, pero también prepararnos para atrapar oportunidades y que nos pasen cosas buenas. En contexto proyectos, que nos pasen cosas buenas quiere decir que ahorremos tiempo y dinero. Ese es el foco del libro. Gracias, Magda. Zulma, por favor. Yo soy una ingeniera civil de estructuras. ¿Por qué escribí? Pues porque a mí me ha gustado escribir desde chiquita, mi mamá es lingüista, entonces a nosotros desde edades muy tempranas la lectura, la escritura y el estudio pues era muy importante en la casa de nosotros. Hacíamos resúmenes cuando leíamos algunos libros y nos hacían comprensión de lectura. Yo empecé haciendo un solucionario de la Waldorf, así fue como empecé. Yo tenía un cuaderno, porque mi diversión era hacer los ejercicios de la Waldorf. Ya después en la universidad, como yo pensaba que algún día iba a escribir, tomé asignaturas de novela, de cine, y era con las otras carreras, ¿cierto? Eso no era con ingeniería, sino con las otras carreras. Ya después tuve una primera aproximación a un libro que fue uno para enseñar puentes, cuando enseñaba puentes en la Católica, para diseño de puentes, pero eso se quedó pues a nivel de fotocopias. Libros, ¿cuántos? ¿Qué he hecho? Pues varios libros de estructuras, porque pues mi área son las estructuras. ¿Cuántos? Son 14 en este momento, estoy haciendo el 15 y el último es de tornillos y soldaduras. El año pasado hubo aquí un concurso de cuento y entonces hice un cuento, ¿sí? Y sonó un clac. Pueden oírse el cuento en mi canal de YouTube, ZS Pardo y el número 1. Allá se pueden oír y sonó un clac. Ese sería un audiolibro. En la cuarentena hice la crónica de la cuarentena. No sé si puedan poner ese collage que les puse ahí, que mandé ayer, donde está pues más o menos lo que acabo de resumirles. Y los libros son de diferentes niveles para personas de estructuras. Personas que están aprendiendo diseño, principalmente están enfocados al diseño de estructuras, personas que están aprendiendo, personas que están estudiando especialización, personas que ya son especialistas. Y en áreas concreto, acero. Básicamente no les pusieron el collage. Entonces ahí hay los libros, las portadas de los libros, ahí donde está el atardecer, ese es el audiocuento. Un día de la crónica de la cuarentena en el mes 3, que pues ahí pues a esa escala no se alcanza a ver, seguramente los que están allá conectados podrán leer. En cada mes, porque yo escribí 6 meses, los 6 primeros meses, entonces cada mes tiene una introducción. En ese momento los gobiernos, en la parte de la introducción, pues se hace un resumen porque hay una crónica por día. Los gobiernos están dando órdenes contradictorias, entonces yo ahí estoy escribiendo y esto ya no se sabe para dónde vamos porque unos dicen que salgamos, otros que no salgamos y cuando están tumbando las estatuas en Estados Unidos y la gente sin tapabocas y colocando procesos penales, así funciona eso. Y si mi hermana le dio un COVID muy fuerte, entonces esa es la tensión en algún día que ella ya la iban a tener que hospitalizar, parecía que la iban a tener que hospitalizar, entonces nos mandaba ahí en cuanto estaba la tensión. Gracias, Zulma. Continuemos con Sandra. Sandra Milena, cuéntanos quién eres tú y el tema de tus libros. Bueno, yo siempre me defino como un ser humano en construcción.
porque siento que no somos productos terminados, que todo el tiempo estamos en ese proceso de cambio, de transformación. Soy una persona muy alegre, espontánea, la familia para mí es un eje fundamental, ahora mamá. También soy una persona que Dios siempre es el centro de mi vida en toda su totalidad, y también ingeniera. La escritura siempre ha sido parte integral de mi vida. Y mi primer acercamiento con las publicaciones fue cuando tuve 8 años, que en Anserma Caldas es un municipio que apoya mucho la cultura. Yo soy de Anserma y allí tienen un programa en la biblioteca súper bonito que se llama Mi Mundo es un Cuento. Entonces ponían a los niños chiquitos a escribir. Y los mejores libros que acompañábamos con los profesores, más que todo con ese ejercicio de constancia, lo publicaban en un libro que todavía se publica año a año, que se llama Mi Mundo es un Cuento. Y allí publicaron ese primer ejercicio, que yo recuerdo que hace poco lo estuve leyendo y era muy chistoso porque es súper apocalíptico, catastrófico, pero algo que nos tenía supremamente orgullosos a toda mi familia y a mí fue esa primera publicación, y algo que me hizo dar cuenta de todo lo increíble que podemos lograr cuando nos proponemos a algo. Y me parece súper bonito ese ejercicio de motivación que funcionó en mí, que fue algo que yo seguí aplicando todo el tiempo y que realmente, así como fue esa primera publicación, todo ha ido evolucionando poco a poco de acuerdo a los temas que me apasionan, a lo que soy como individuo. Ya después, cuando estaba más adolescente, tuve también otras publicaciones en temas de poemas, y ya cuando empecé el ejercicio profesional, tuve mi primer libro, que fue por accidente, porque yo no pensé que se fuera a convertir en libro, que fue mi tesis de maestría, que fue la que les comentaba ahorita sobre la teoría IFEP. Y ya el libro en el que sí efectivamente estuve trabajando por 5 años, que apenas lo lanzamos el año pasado, que fue Quality Life. Y ese efectivamente sí es el libro, pero siento que tiene una relación muy directa con esa primer tesis. Básicamente este ha sido como este recorrido. Sandra, con el mil tema de la gracias. escritura. Mil gracias. Tocaste tangencialmente una de las preguntas que tengo más adelante, pero escuchemos a Ladis. Bueno, mi nombre es Ladis Crespo. Me defino como una mujer comprometida, apasionada con todo lo que hago, con una gran conciencia como ingeniera que soy ingeniera industrial, de ese poder transformador que como profesional y como mujer tengo, y con un gran compromiso por generar un impacto positivo en mi entorno. Desde siempre he tenido como esa afición por escribir. Desde niña me gustaba escribir en diarios, y debido como un proceso, como parte de mi resiliencia, tomé acción y decidí por primera vez escribir un libro después de un evento familiar muy fuerte que fue la muerte de mi esposo, y en homenaje a él y queriendo perpetuar su memoria quise hacer el libro, que se convirtió además para mí en una catarsis y en una herramienta fundamental en la gestión de mi duelo. Considero que como seres humanos debemos siempre estar en pro del mejoramiento de nuestro entorno. Decidí en mi vida relacionarme con el mundo desde un único espacio, y ese espacio es desde mi corazón. Mi decisión fue vivir con amor, con fe en Dios, con confianza en mí misma, con gratitud y con esperanza, y actuar siempre con compromiso y compasión, y con un objetivo estratégico muy claro, que es generar un impacto positivo donde quiera que esté. Y mi alto compromiso mientras esté viva es trabajar en pro del desarrollo sostenible, el bienestar, y en este momento algo que se requiere fundamentalmente, que es el liderazgo con propósito. Pues mi libro
ha sido, además de mi catarsis y mi herramienta, un querer también ayudar a quienes están viviendo procesos similares, a quienes se sientan en alguna forma identificada con mi proceso, porque en las últimas páginas hablo, en los últimos capítulos, toco temas fundamentales en los que asocio ese duelo con una metamorfosis y en el que implemento estrategias para poder gestionarlo y poder sobrevivir a la primera etapa tan dura del duelo. Entonces, pues eso ha sido para mí el libro muy importante. Gracias, Ladis. Recapitulemos entonces. Ladis, su libro se llama Más allá de las circunstancias, estrategias para vivir mi duelo. En el caso de Sandra, Quality Life, Ingeniería para la Vida. Magda, su libro se llama Gestión de Riesgos, Proyectos de Infraestructura, Asociaciones Público-Privadas. Y Zulma nos comentó sobre su libro Pernos y Soldaduras Estructurales. Luego siguen todos los estándares según AIST, y finalizamos con ASTM. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué las motivó a escribir sus libros y cómo sus experiencias en ingeniería influyeron en el enfoque único de cada obra? Aparentemente no vemos mucha relación, pero exploremos ese tema. Ladis. Bueno, como les indiqué, pues mi libro, el evento duro que tuve que vivir con el fallecimiento de la persona más importante en mi vida, me llevó a hacerlo. Y como una necesidad de autoconocimiento, porque el libro se convirtió en esa herramienta para hacer un viaje profundo hacia mí y tratar desde lo profundo de mi interior llegar a conocerme, a entender y a entender lo que estaba viviendo y a tratar de empezar a aprender a gestionar todo eso, porque en el primer momento, cuando me paré frente a mi espejo, después de que todo colapsó para mí, encontré una desconocida. Y esa desconocida, el primer paso que tenía que hacer era tratar de llegar a ese autoconocimiento para poder gestionarme y transformar todo eso negativo y toda esa cantidad de sentimientos disparatados que habían en el momento en algo positivo. Entonces, básicamente, pues eso es como Gracias. Lo relacionado con el libro. Sandra Milena, en tu caso. Bueno, en mi caso fue que yo tuve una conexión súper bonita con la especialización y después la maestría, que es en sistemas de gestión, calidad, ISO 9001, pero cuando nos explicaban me parecía que eran temas súper útiles, no solamente para las empresas y para las organizaciones, sino también para la vida misma. Entonces yo empecé a aplicarlo en mi vida cotidiana, cuando nos decían, no, es que hay que analizar, por ejemplo, los riesgos, que es el tema de Magda, y todo el tiempo hay riesgos en cada cosa que nosotros hacemos, en cada decisión que nosotros tomamos, y si analizáramos esos riesgos y si hiciéramos una gestión idónea de cada situación, seguramente no cometeríamos errores. Seguramente todo sería perfecto si calculáramos un poco más esas decisiones, esas acciones que nosotras hacemos. Entonces a veces pasaba que yo veía que incluso en las empresas todo era tan perfecto, tan estructurado, tan cuidadoso para planear, para el hacer, para el verificar y hacer seguimiento a que efectivamente estemos cumpliendo con esas metas, pero la vida se llevaba con la expectativa del día a día, con la incertidumbre del mañana, sin metas, sin proyectos, y cuando menos pensaba se nos iba la vida en anhelos, en cosas que nunca fueron y por las que nunca trabajamos. Entonces realmente yo empecé a hacer eso en mi vida. Entonces cuando iba a tomar cualquier decisión, venga, voy a hacer un análisis estructurado. Cuando estaba pasando por una situación súper complicada en mi trabajo, yo le hacía la matriz DOFA a mi jefe, con las estrategias que perfectamente funcionaban, y yo dije, no, eso es una maravilla y sé que funcionaría en la vida para cualquier persona y no tenemos que ser ingenieros. Entonces dentro de todo el ejercicio de los sistemas de gestión nació la idea de empezar a trabajar en Quality Life, que todavía no tenía nombre, pero entonces empezamos con toda la metodología del Deming y el libro se fue construyendo solo. Mil gracias.
Zulma. Pues mire, yo me identifico allá con Ladis. El primer libro yo lo hice por allá en el 2009. Yo tuve un accidente donde estuvo como comprometida mi vida. En el 2007 tuve una recuperación larga, 1 año. Ya cuando pude volver a trabajar, dentro de ese año, pues estuve pensando muchas cosas. Entonces yo soy una estructura realmente, mi cabeza es tenaz por probada el impacto, ¿sí? Lo que tuve fue un trauma cráneoencefálico moderado. Entonces dentro de esa recuperación yo pensé que terrible donde se hubiera perdido todo lo que tenía en mi cabeza. Entonces que yo tenía que transmitirlo y la forma de transmitirlo era volver a enseñar. Yo había enseñado 5 años antes, paré y me dediqué a la empresa y yo dije, no, yo tengo que volver a enseñar cuando salga esta y también tengo que escribir para que no se pierda todo lo que yo ya tenía en mi cabeza y que alguien lo pudiera usar, porque pues eso era como una crisis ahí, ¿no? Uno decía, bueno, pero ¿y qué tal? Que se me hubiera borrado todo y entonces no lo pude usar yo ni nadie. Pues así fue el primer libro y bueno, esa es la historia. Gracias, Magda. Gracias, Zulma. Magda. Bueno, me identifico con lo que han dicho mis compañeras porque la motivación de escribir este libro también nace de varias situaciones duras, que uno dice, pero es que dentro de la literatura actual no encuentro nada que sea específico para infraestructura. Yo tuve la fortuna de trabajar en simultáneo en 4 concesiones viales y me pasó lo que decía, algo parecido a lo que dice la ingeniera Zulma, oiga, y yo me voy a llevar toda esta información y este conocimiento, esos aprendizajes, hay más gente que necesita saber lo que yo hoy sé, y la mejor manera era compartirlo, pero a diferencia de mis compañeras, a mí no me ha fluido la escritura desde pequeña, eso no me pasó, pero yo lo que no sé, yo hago un curso, me invitan a hacer algo y yo estoy haciendo un curso, entonces yo por supuesto tomé un curso para escribir un libro. Y gracias a ese curso pude tomar como esa estructura de cómo escribirlo, pero lo que más quería yo era plasmar ejemplos y casos reales y hacerle la vida a los demás más fácil de lo que en realidad a mí me tocó. Entonces, por eso creé esta herramienta, que fuera algo muy, muy fácil, muy práctico y sobre todo muy rápido, como necesitamos que sean las cosas en los proyectos, no tan denso con toda la teoría que existe, que la valoramos mucho, por supuesto que sí, son la base de muchas cosas, pero digamos que este libro está hecho con la visión de una ingeniera que necesita las cosas muy resumidas, muy rápidas, muy ágiles y sobre todo que sirva para tomar decisiones en términos de tiempo y dinero. Y como decía ahorita Sandra, decía, sí, si esto aplica para los proyectos de ingeniería, también aplica, por supuesto, a nuestras vidas. Nos ahorra dinero, tiempo y lágrimas. Gracias, Magda. Fluimos en este panel. Una de las preguntas que tenía yo previstas decía, ¿alguna circunstancia o hecho fortuito que la llevara a escribir? Y creo que lo acabamos de conocer. Sí, como ingeniera siempre se anticipan. Sí, relación entre ingeniería y humanidad. ¿De qué manera creen que la ingeniería puede no solo resolver problemas técnicos, como lo hemos comentado aquí, sino también a contribuir a los desafíos emocionales y sociales, como los abordados en sus obras? Magda. Bueno, pues como lo acaba de mencionar, si aplicáramos todos los procesos de gestión de riesgos en nuestra vida personal, en todos nuestros proyectos, antes de tomar cualquier decisión cotidiana, desde elegir una pareja, comprar un apartamento, hacer o no hacer un viaje, renunciar a mi trabajo, quedarme. Si hiciéramos como ese análisis rápido, pequeño, sabiendo cómo funciona esto, seguro que nos iría mucho mejor. Y no les estoy diciendo que me crean, simplemente pruébenlo y verán que lo van a comprobar pues por ustedes mismos. Okay. Ahora me uno un poquito a lo que dice Sandra. Yo debo decir que fui la compradora número 1 de su libro. Que ya me lo leí, que efectivamente me encantó porque hablas precisamente cómo aplicar la ingeniería a la vida. Y ahí debo decir que, claro, cuando aplicas lo del libro de Sandra, de Quality Life, donde estás diciendo estoy planeando muchas cosas de mi vida, pues por supuesto que estoy minimizando riesgos, no los estoy eliminando del todo, pero estoy minimizando riesgos. Pero igual la vida siempre tiene riesgos, siempre se van a presentar variaciones, las personas cambian, las circunstancias cambian, los trabajos cambian, el mundo cambia.
Y la idea no es que tengamos que estar preparados para absolutamente todo, pero sí para ciertas cosas podemos prepararnos de una mejor manera. Entonces siento que aplica igual identificar un riesgo, hacer un análisis cualitativo, esto me afecta bastante, más o menos, o mucho, y a los que sean como más álgidos, ponerle números, sí también. Uno también tiene que ponerle números a las cosas en las que emprende. Números en tiempo, números en dinero, y seguro que con esos datos más precisos como ingeniera, uno toma mejores decisiones. Gracias. Te escuchamos, Zulma. A ver, mi contribución a la humanidad está en que primero yo no escribo de cosas que no tengo experiencia. ¿Sí? En los libros, se tratan cosas que están validadas actualmente por normas, estándares nacionales o internacionales, pero también se le advierte al que está usando ese libro hacia dónde va, y cuando yo he encontrado alguna ecuación o alguna cosa que no está funcionando, le advierto a la persona, ponga cuidado aquí. Por ejemplo, en el libro de placabases hay eso, porque esa fórmula no está totalmente inventada, entonces en algún momento se vuelve imaginaria la solución. Y hay unos programas en este momento que le sacan solución en el campo de lo imaginario y la gente no revisa y entrega la baranda hecha así. Entonces se le advierte, y además los he utilizado también, donde ya estoy presentando mis teorías propias, no solo hacia dónde tienen que ir las normas, sino hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? No tanto como Colombia, sino como sociedad. Ese realmente es el aporte que yo he hecho, y casi en todos los libros hay en alguna partecita o en varias partes eso. Y en la academia hacerle énfasis a los muchachos de que todo lo que estamos haciendo somos responsables de vidas. Que así sea una planta, sí, que la planta no camine, entonces dice, no, pero es que eso no, una planta, una gallina, un caballo, usted, las personas, entonces que tenemos que hacer nuestra profesión con responsabilidad y pensando que es beneficio de la sociedad, que no es una fórmula, que no es un cálculo, que es un beneficio para la humanidad. Así lo resumiría. Gracias. Ahora contigo, Sandra Milena. Bueno, muchas gracias. Yo esa pregunta la quisiera abordar desde dos perspectivas. Una, desde la percepción del ser humano, la otra desde la percepción de lo que entendemos como ingeniería, porque en sí pues la ingeniería es una de las ciencias más antiguas y que precisamente proviene del ingenio, que es establecer soluciones a las diferentes problemáticas que se abordan en los diferentes contextos. Y precisamente todo lo que nos rodea y todo lo que hemos construido y todas las comodidades que tenemos es como resultado del desarrollo de la ingeniería. Me llamaba mucho la atención un video que precisamente promovía este espacio, y es que tiene que ver la ingeniería contigo, y a veces pensamos que son temas completamente aislados de la cotidianidad, pero efectivamente el transporte que nosotros usamos todos los días, nuestro teléfono, las aplicaciones, todo lo que en este momento estamos utilizando para establecer esas soluciones tienen una relación directa con la ingeniería. Y por otro lado es con el tema de la complejidad del individuo como ser humano. De hecho, pues hay dos teorías que yo quisiera mencionar. Una es la de Sigmund Freud, del ello, el yo y el superyo, y es que no es fácil ser humano. Y que efectivamente el ser humano todo el tiempo está en crisis, ahí en la mitad, entre el ello, que es lo animal, que es lo instintivo, que es nuestra parte humana, más humana, y que siempre va a querer efectivamente pues esos escenarios de bienestar, pero que no siempre esos escenarios que nosotros queremos contribuyen al espacio social, al respeto al otro, donde es el super yo. Y el super yo es precisamente eso, que es lo ideal que quisiera hacer cualquier ser humano dentro de todos los contextos, y es cumplir con esas normas sociales, estar dentro de la estructura. Y por otro lado está el yo, que es el que está en la mitad, y vamos a definir, bueno, ¿yo qué quiero ser?
y estamos ahí el uno jalando para el otro lado y nosotros allí en la mitad. Y entonces cuando estamos más vibrando en el ello, nos olvidamos de nuestros propósitos, nos olvidamos de nuestros proyectos y se nos va la vida, como lo hablábamos hace un momento, con la incertidumbre del mañana, de lo que se pueda presentar. Y también había una teoría incluso un poco más científica con Paul MacLean, y habla del cerebro tríptico, que efectivamente el cerebro del ser humano es complejo, porque nosotros tenemos en sí el reptiliano, el emocional y el racional. Entonces súmale ahí en nosotros en medio de la crisis emocional, pero al mismo tiempo la parte animal instintiva, pero al mismo tiempo la parte racional, que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo ponerle un orden a eso? Entonces realmente claro que necesitamos ingeniería, claro que necesitamos aplicar estas metodologías en nuestra vida personal para poder darle un orden y una estructura a nuestra vida y por supuesto para poder alcanzar esos propósitos y esos proyectos que nosotros queremos alcanzar. Entonces desde allí pues viene Quality Life, que es el que nos brinda pues desde la perspectiva que es mi obra, esos instrumentos y esas herramientas para mantenernos vibrando en el racional y que sea el racional el que controle el reptiliano, el que controle lo emocional y venga, vamos a respirar y vamos a tomar esas decisiones adecuadas. Si cometimos un error, vamos a analizar esa raíz del problema para que no se vuelva a presentar, porque en muchos casos la mayoría de los errores que nosotros cometemos como individuos es porque o fue un momento emocional o nos dejamos llevar por el otro y no escuchamos la parte racional. Y precisamente para eso es la ingeniería en estos casos. Gracias, Sandra Milena. Ladis, en tu caso, ¿qué nos cuentas? Perdón, en pocas palabras yo diría que la ingeniería ha sido, perdón que me quedé poco sin voz, ha sido históricamente, me quedé sin voz. Ya te conseguí un poco de agua. La ingeniería ha sido históricamente transformadora de la realidad humana. Una persona que previene los riesgos. Tenía que ser. Gracias. La ingeniería ha sido históricamente transformadora de la realidad humana a partir del diseño y de la construcción de soluciones para los hombres, de soluciones para mejorar la vida y para mejorar esa realidad humana. Entonces, obviamente, su unión con el tema humano es permanente, es necesaria y es de un impacto altísimo en el entorno, y por esto hoy por hoy debemos como ingenieros tener esa conciencia y ese compromiso alto y ese entendimiento de ese poder transformador que tenemos sobre nuestro entorno, y por esto tener un compromiso porque el desarrollo de ese entorno sea realmente sostenible. Entonces, en pocas palabras, la ingeniería va totalmente de la mano del tema humano, históricamente lo ha sido. Gracias. Hablemos de impacto y legado. Si pudieran garantizar que una idea clave de sus libros perdurara en las mentes de los lectores, ¿cuál sería y por qué? Sandra Milena. Bueno, qué pregunta tan interesante y tan difícil. Yo puse uno de mis títulos para las preguntas. Era el siguiente: preguntas retadoras para las panelistas. De alguna manera me tengo que desquitar en el término de género. ¿Nos puedes repetir la pregunta? Sí, quiero escucharla una vez más, sí. Bueno, la pregunta dice: Como la reina de belleza. impacto y legado. Sí, es todo lo contrario, no es impacto y legado, es legado e impacto. Si pudieran garantizar que una idea clave de sus libros perdurara en las mentes de los lectores, ¿cuál sería y por qué? Bueno, mira que esa pregunta me parece muy bonita porque yo siento que todo aquel que plasma una idea, que se atreve a publicarla, a difundirla por cualquier escenario, yo siento que lo está haciendo con un propósito mucho más profundo que es ser escuchado, y es precisamente construir, es precisamente aportar a la sociedad, a unos mejores seres humanos.
Sin duda, ojalá estos proyectos tuvieran mucho más amplitud en estos escenarios de socialización, y de verdad que agradezco mucho a la Sociedad Colombiana de Ingenieros por este espacio tan bonito para dar a conocer esta obra, para dar a conocer esta idea, porque entre más personas llegue, pues precisamente yo pienso que vamos a generar un impacto más bonito, y ahí es donde está el reto. Sin duda, yo siento que en su estructura y en su totalidad, Quality Life va a contribuir a ese propósito, porque sin duda todos los seres humanos somos como una pirámide de Maslow, y estamos en ese proceso de construcción, y de hecho lo menciono dentro del libro, y es estar constantemente en esa necesidad de autorrealización, de superación de todas las necesidades humanas. Y mientras nosotros todavía no estemos autorrealizados, aún no vamos a pensar cómo vamos a impactar la vida del otro, cómo voy a poder ayudar al otro si aún yo no me siento bien conmigo mismo. Entonces, cuando somos autorrealizados, cuando trabajamos en nosotros, cuando le damos prioridad a nuestro bienestar, inmediatamente vamos a contribuir a una mejor sociedad. Indudablemente vamos a ser mejores seres humanos, porque vamos a ser seres humanos autorrealizados, que ya después de superarnos, vamos a pensar cómo vamos a poder ayudar al otro. Y yo siento que ese es el impacto que quiero lograr desde la obra, y es que todos podamos desarrollar esos proyectos, todos podamos identificar cuáles son esas metas desde la realidad, desde nuestros contextos, desde nuestras fortalezas, desde las herramientas con las que nosotros contamos, para que una vez alcancemos todos esos ejercicios, inmediatamente empecemos a querer hacerlo con el otro. Y entre más personas contribuyan a eso, imagínense en un mundo donde funcione con todos autorrealizados y todos queriendo aportar y todos queriéndose ayudar entre todos. Una masa crítica que permita lograrlo. Zulma. Bueno, yo les voy a resumir esto. A ver, yo aplico la tragedia como estrategia educativa. ¿Listo? Entonces, aplicando la tragedia como estrategia educativa, si usted es capaz de colocar a su mamá en la estructura que usted diseñó, que sea la primera persona que la use, es porque usted lo está haciendo bien. Y así tiene que diseñar, pensando que la primera persona que va a poner allá es su mamá, que es el puente para su mamá, la casa para su mamá, la habitación de su mamá. En el libro, ¿cómo lo ve eso? En el de las soldaduras y los tornillos, pues hablándole a los estructurales, pues tenemos un problema de que pues están llegando muchos tipos de tornillos para conectar estructuras metálicas, y la gente no sabe distinguir entre un tornillo estructural y otro no. Entonces se están comprando unas calidades que no son, y tornillos que no son para esos usos, y se aprietan, se fracturan, y cuando son solicitados por sismo se rompen, y si se rompe la conexión, se rompe el edificio y se le cae el edificio o se le cae el puente. Lo mismo pasa con las soldaduras. Ese es el resumen. Magda, por favor. Bueno, en mi caso, el mensaje que llevo en todos los escenarios donde puedo participar es que hay que aprender a gestionar los riesgos, porque correrlos lo sabe todo el mundo. Y acá es donde viene la parte de que por qué debemos gestionar los riesgos, por qué debemos aprenderlos a manejar y a realizar como todos los procesos. Y aquí les digo, mire, primero hay que hacerlo por uno mismo, porque uno merece vivir bien, porque uno merece vivir tranquilo, merece vivir cómodo. Por uno debe gestionar sus riesgos. Por su familia también debe hacerlo. Por los proyectos y las empresas donde ustedes trabajan también hay que hacerlo. Entonces, más allá de que sea un compromiso laboral, un requisito de un contrato, es que hay que hacerlo por el bien de todos. Yo siempre les digo, mire, si un proyecto falla, ¿quién pierde? No pierde el que puso el dinero, no pierde el que lo subcontrató, perdemos todos. A todos nos interesa que las cosas salgan bien. Y dentro de ese legado que siento que quise dejar al escribir el libro, hay que hacerlo, usted lo puede hacer, y no es tan complejo como se lo imagina. Entonces, pues a disposición muchas herramientas de las que ya he creado para facilitarle ese tema.
pero siempre motivando a la gente a aprender a gestionar los riesgos. Gracias. Pues yo diría que de mi libro no es una idea, sino todo el concepto que integra el libro, en el que además como ingeniera también miré todo el tema de transformación, y el concepto general del libro es cómo desde el autoconocimiento y la resiliencia podemos lograr transformarnos y por tanto mirar nuestro entorno y nuestras situaciones y nuestras circunstancias de una forma diferente, y con esa mirada diferente enfrentar el mundo. Además, aprender de nuestro entorno y aportar a nuestro entorno. Aprender, yo por ejemplo hice biomímesis con las mariposas e intenté mirar y analizar qué hacían ellas, porque el proceso de duelo lo asimilé como una metamorfosis, y empecé a analizar cómo era esa metamorfosis y hago todo ese comparativo en el libro. Además, a partir de tanto tiempo de evolución que tienen las mariposas, han desarrollado estrategias para ellas defenderse de los otros seres vivos que las agreden, y para poder mantenerse vivas. Entonces, para poder asegurar su supervivencia han desarrollado una serie de estrategias, y yo empecé entonces también a preguntarme, porque el tema de las mariposas fue muy, además se me aparecían por todos lados en ese proceso de duelo, y empecé a preguntarme, ellas se protegen de sus depredadores y han establecido una serie de estrategias para poder protegerse, como son olores, colores y cantidad de estrategias, agruparse y hacer una cantidad de estrategias para poder sobrevivir. Y me empecé a preguntar cuáles eran mis depredadores en ese momento y qué estrategias iba a establecer para sobrevivir a ellos. Y encontré que mis depredadores estaban internamente en mí, eran mis propios sentimientos y esa cascada de sentimientos y pensamientos que no podía controlar en ese momento, eran mis depredadores, y me inspiré en ellas para buscar estrategias para gestionarlos y para poder salir adelante. Entonces, digamos que en todo lo que el libro involucra, en esa integralidad, es esa capacidad que tenemos y la posibilidad y la oportunidad de poder autoconocernos, ser resilientes y buscar transformarnos para mirar la realidad de una manera diferente. Entonces, y poder hacer un aporte positivo a partir de ese autoconocimiento y de esa transformación que tiene que empezar por nosotros, a hacer un aporte positivo al entorno. Gracias. Gracias, Ladis. Aprecio y agradezco la apertura con la que nos vienen hablando. Yo creo que están hablando con el corazón, y eso me mueve a alterar el orden de mis preguntas. ¿Qué sentimientos las ha embargado cuando terminaron su primer libro? Zulma. Lo logré, porque yo venía de la recuperación. Entonces a mí me pusieron, primero no podía trabajar, después me dijeron que trabajara 1 hora a ver si podía, así hasta que llegué a las 8 horas, y eso fue muy duro. Y leer y escribir es lo más difícil y lo que cansa más el cerebro. Eso es muy complicado. Entonces cuando acabé, lo logré. Ya estoy bien. Y en esa línea, Ladis, terminaste tu libro, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción, qué sentimiento surgió en ese momento? Cuando dijiste, ya está, listo. Cuando tuvieron el primer libro en las manos. Una gran paz por todo lo que logré encontrar a partir de él, porque me llevó a entender que tenía que encontrar respuestas en la vida para poder llegar a construir valor. Y para poder encontrar esas respuestas, entendí que tenía que primero llegar a las preguntas adecuadas. Entonces, cuando logré encontrar esas preguntas, esas respuestas, y pude entender que construí valor a partir de eso,
finalmente fue una gran paz la que encontré y fue una gran satisfacción de haber podido lograrlo y mirar cómo podía implementar eso en mi campo, no solo personal, sino profesional, y es lo que he venido haciendo. Gracias, Sandra Milena. ¿Qué pasó con este primer libro? Bueno, a Lo ver. tenías en tus manos, trata de retrotraerte a ese momento. ¿Qué sentiste? Bueno, yo quiero ser muy sincera con todos ustedes. Y es que definitivamente yo no definiría como ese proceso como algo lineal. Este proceso del libro fue como una montaña rusa en su totalidad y casi cuando estaba terminado les voy a contar la anécdota. Yo inmediatamente soñaba con hacerlo con editoriales, pensaba que tenía un campo de trabajo demasiado amplio para todas las poblaciones y yo me soñaba con ese libro en Panamericana, en El Éxito, en no sé dónde. Entonces lo llevé a cuanta cantidad de editoriales, a una editorial aquí en Bogotá súper reconocida que tenía precisamente ese tema en cadena, y yo fui a esa reunión cuando todavía no lo tenía como terminado, pero tocando esas puertas para gestionar como lo que hacía falta. No, que efectivamente íbamos a hacer una reunión, que ya pasábamos al otro filtro, me mandaban y mandaban correos y yo con toda la ilusión, hasta que en el último momento me dijeron, estamos interesados en publicar tu libro, te vamos a dar el sello no sé qué, y yo súper emocionada, yo pero ¿qué es esto? Con una editorial súper reconocida, cuando después me dijeron, ya te mandamos la cotización. Casi 100 millones de pesos que claramente yo no tenía. Y ahí se me fueron todas las ilusiones y dije, no voy a publicar nada, ya no voy a volver a soñar, y eché ese sueño al cajón. Y claramente fue una mujer la que me ayudó en este proceso y es la ingeniera Magda. Y se lo quiero agradecer públicamente porque precisamente las dos estábamos en ese proceso de publicar el libro y ella lo hizo primero y en una reunión virtual me dijo, pues hazlo tú, ¿qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué cuentas de cuál editorial? Hagámoslo así como yo, no sé qué, y con toda esa motivación súper divina que yo dije, sí, lo voy a hacer yo. Y qué bonito también, porque a veces hablamos mucho de la rivalidad entre mujeres y eso tiene pues otra connotación y es con el tema de la escasez en las oportunidades en las que nos hemos desarrollado, que efectivamente pensamos que la otra nos está ocupando el espacio porque no hay lugar para todas, pero poco hablamos también de ese apoyo que se da entre nosotras las mujeres, de esa sororidad y realmente es una realidad también acá gracias a la ingeniera Magda. Y efectivamente le hice caso cuando después Eso es importante, ¿no? Que hagan Hacerme caso. Cuando sacamos adelante todo este proceso fue una experiencia súper bonita porque fue algo súper luchado, que casi no se dio, una cosa loca, y cuando lo tuvimos por fin en las manos, porque fue además como un proyecto así súper familiar, que cuando yo le daba con mi mamá las 12 en Enter, y yo bueno, vamos a enviar a la cuenta de 3 con mi mamá en conjunto, entonces fue un tema que cuando fue una realidad lo celebramos todos como familia. Cuando llegó la caja, yo no la quise abrir hasta que estuviéramos todos, eso fue una cosa súper linda, de lágrimas, de abrazos, de un logro pues muy significativo. Gracias, gracias. No pensé que esta pregunta fuera a generar esa dimensión de sentimiento. Es que nos preguntaron por sentimiento. Que preguntaron sentimientos. Perdón, sí, Estás señoras. entre mujeres. Sí, señoras. En mi caso también debo decir que lo logré, o sea, yo no podía la felicidad, pero es una felicidad en varios primeros momentos, porque una cosa es cuando uno ya lo termina de escribir y piensa que ya lo terminó, pero no es cierto. Después vienen todas esas revisiones, toda esa corrección de estilo, la diagramación, la publicación, y cuando logré publicarlo en Amazon también yo lo logré, por fin salió publicado, porque habían como varios pasos que yo sentía que yo no había hecho muy bien y que por eso de pronto no había aparecido todavía en la página, pero el día que quedó publicado yo lloré, llamé a mis dos hermanas, Andrea y Marcela, que han sido mi apoyo grande en esta publicación del libro, pero también como lo mencioné
mencionaba Sandra, en el camino tenemos varias personas que nos ayudan en ese proceso. Somos nosotros las autoras, pero detrás hay muchas personas apoyándolo a uno, dándole voces de aliento, siendo un ejemplo para uno. Y siento que otro momento en el que me sentí muy feliz fue cuando el ingeniero Iván Pinzón me mostró sus 16 libros. Y me motivó a mí a que, pucha, si él ya hizo 16 libros, yo cómo no va a terminar uno que estoy escribiendo. Y eso me prendió a mí el acelerador. Por supuesto que él también tiene un hermano que se llama Sergio Pinzón, y él también me ayudó mucho porque ha sido una ayuda grande también para los libros de él. A eso se unió mi hermana con la diagramación del libro, el diseño de la portada, mi otra hermana Andrea, con el tema de la corrección de estilo. Entonces miren que acá hay mucha gente involucrada, que uno de verdad necesita ese apoyo en la tarea, pero también en esa parte anímica, en que le digan a uno, sí, ya, vamos. Y lo publica uno y está uno feliz. Pero después hay otros primeros momentos muy felices cuando uno lo llaman a su primera entrevista, cuando le dicen que pueden hacer el lanzamiento del libro en un congreso, cuando está invitado a un webinar internacional, cuando vendí el primer libro lo vendí en España. Y yo, o sea, son cosas que uno no se esperaba, entonces yo por eso digo, son varios y muchos primeros momentos de felicidad y de gratitud por esos momentos. Eso me lleva a cambiar mis preguntas nuevamente, sigamos con el tema, sí, de ese compartir, de esa sinergia que debería ser o existir entre las mujeres que escriben. ¿Qué recomendación le harían a alguien que en este momento está pensando? Yo creo que muchas de ustedes están pensando, pero ¿por qué no me embarco también en la escritura de un libro? O a quienes han avanzado en el proceso. ¿Cuál sería ese consejo, un único consejo que le darían cada una de ustedes a esa persona? Ladis. Pues el consejo que le daría a cualquier persona que quiera emprender algo en su vida, que lo haga desde la autenticidad, desde la conciencia, el propósito claro y el objetivo claro de lo que quiere hacer, aportándole a eso conocimiento sobre lo que va a hacer, una visión de para dónde quiere ir con eso, una actitud positiva frente a todos esos retos que se presentan cuando inicia uno a escribir, y finalmente tomar la acción para poder hacer ese libro realidad. Pero todo eso gracias a que debemos tener una voluntad que nos permita ser persistentes en ese camino. Sandra. Bueno, mi consejo siempre sería iniciar, porque a veces se nos va la vida pensando que no estamos listos, pensando que no es suficiente, pensamos que no estamos preparados, que todavía nos falta un poquito más, pero si realmente hay ese deseo en el corazón y sabemos que tenemos la habilidad para hacerlo, desarrollémoslo. Y otra cosa muy importante es que nosotros nunca nos vamos a dar cuenta si somos capaces o no hasta que lo hacemos, hasta que materializamos esa acción. Y eso me lleva también a algo, y es que yo todo el tiempo empecé como con una cadena de terror, de miedo, de que no iba a ser capaz desde que estaba chiquita, no iba a ser capaz de pasar al colegio, no voy a ser capaz con cálculo, no voy a ser capaz con no sé qué, y se me fue así toda la carrera de la ingeniería con miedos y temores, y lo único que me da la seguridad de que soy capaz en este momento es porque he culminado todos esos procesos en mi vida, porque he surtido y he sacado adelante cada iniciativa. Entonces, si piensan que no son capaces o que tienen miedo, pues háganlo con miedo. Iniciemos, saquemos, busquemos esa red de apoyo y acompañémonos y saquemos adelante cualquier iniciativa. Y si es de escribir, no le tengan miedo a una hoja en blanco. Zulma. Yo lo resumo en que nada te pare. Sí, porque va a haber muchos obstáculos. Lo que uno que tiene que tener es la idea clara. ¿Qué es? Voy a escribir del coco. ¿Listo? De recetas con coco. ¿Listo? Recetas con coco. ¿Son cocinadas o son crudas? Listo. ¿Va a tener aceite o no va a tener aceite? Y siéntese a hacerle. Y pues trate, pues según mi experiencia, pues si son cosas independientes, haga productos completos. No diga, si ponele en el ejemplo de la receta con coco, bueno, voy a hacer unas cocadas. Raye el coco
Y se fue 2 meses y no. Ya en los 2 meses, ay, ¿en qué iba? ¿Qué era lo que iba a hacer? No. Si iba a hacer cocadas, siéntese a hacer el capítulo de hacer cocadas. ¿Listo? 1 semana, 2 días, 3 días, lo que se demore. Y que nada te pare, porque yo soy autor-editor, yo no me fui a ninguna editorial. Yo lo que hice fue que alguna vez que estuve en unos cursos de comercio exterior, conocí allá una administradora de empresas de la Javeriana de Cali, y ella me dijo, vea, cuando se les ofrezca, yo trabajo en una editorial. Entonces, cuando yo dije, voy a volver esto un libro, yo dije, oiga, Sandra, voy a llamarla. Y entonces ella me dio una asesoría en ese momento, y me dijo, te recomiendo que sea digital el libro. En esa época, pues eso no se usaba, en el 2009, no. Yo soy el primer libro digital de temas técnicos en Colombia. Hasta me hice una entrevista, mismo, Telemedellín, por allá en Expo Metálica. Uy, que yo ni sabía eso, ¿sí? Pero si yo no me hubiera asesorado de Sandra, no lo hubiera sabido. Y entonces, el diseñador gráfico, ¿quién? Ah, no, pues Sandra conocía varios diseñadores gráficos que había en esa industria. Me recomendó varios, yo escogí cuál y listo. Con él lo hicimos. Luego miré, bueno, entonces existe autor-editor. Bueno, me voy a ir allá a Cámara Colombiana del Libro, voy a mirar cómo es que es eso. Derechos de autor, listo, derechos de autor, me voy a ir a mirar. O sea, que nada te detenga. Yo no llegué a esa cosa tan horrible, 100 millones, uy, no, seguro que me hubiera pasado la montaña rusa suya. No. Yo, será porque soy calculista, todo lo calculé. Entonces todo iba así. Y sí, que nada te pare. Un precio no lo puede parar a uno, y tener la meta clara y ponerle tiempo finito. Un libro usted no le puede decir, ay, sí, por allá en 20 años que lo tenga hecho. Eso no lo va a publicar, eso no lo va a acabar. Tiene que ponerle un tiempo fijo. Entonces, digamos, en 5 años tengo que tenerlo. Si le parece que son 5 años, 5 años. Pero no unas metas tan largas que primero le da un infarto y muere. Ya ahí quedó el libro. Magda. Bueno, yo la recomendación que les haría desde mi estructura de ingeniera muy planificadora es que planifiquen lo que van a hacer, porque a uno al comienzo se le ocurren muchas ideas de qué escribir, pero después aterrizar la idea es un poquito más difícil, estructurar como el orden, qué va, qué no va, pero todo eso es mucho más fácil en el camino si uno se junta con amigos y con gente que ya ha recorrido ese camino que uno quiere recorrer. Uno así como que solito, como que se va perdiendo por las ramas, entonces es distinto tener amigos que ya han recorrido ese camino, que le pueden a uno sugerir muchas cosas, que le pueden compartir sus aprendizajes, y entonces primero planificar. Lo segundo, lo que han dicho todas, es ponerse en acción. Ponerse en acción es fundamental, así como ponerse la fecha límite para escribirlo. Creo que yo duré como 6, casi 7 años escribiendo el libro, y siempre pasaba una cosa, pasaba otra, y solamente fue hasta cuando recibí esa inyección de motivación de los 16 libros que les conté, que fue que dije, ¿lo acabo o lo acabo? Y le conté a Sandra, lo voy a terminar para tal fecha. Y lo terminé 15 días antes. Pero si no hubiera sido así, créanme que ese libro todavía no había salido. Y que no salga un libro quiere decir que estamos dejando de compartir cosas que le va a servir a otras personas, a otros proyectos, a otros profesionales, a otras empresas. Entonces, no hay que limitarse pues en ese aspecto. Esa sería mi recomendación. Gracias, Magda. Yo siempre he visto en los paneles, que son las 4 o 5 personas que estamos al frente, pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen alguna pregunta. Rompamos el esquema de un panel y me gustaría que le hicieran, rajémosla, ya que yo no pude, ayúdenme ustedes. ¿Quién tiene alguna pregunta? Mira. Buenos días. Es con respecto a los derechos de autor. Pues lo que decía la ingeniera Zulma, como ante la entidad que protege estos derechos, si se ha hecho esa gestión, y también si se han, digamos, caso de la ingeniera Zulma, asesorado frente a este
tema que es de gran importancia, que es la protección, que son 80 años frente a todas las obras que se desarrollan. Sí, mire, en la Oficina de Derechos de Autor, usted va allá, define qué es. Yo tengo productos literarios, tengo software y tengo audiovisuales. Entonces, allá usted pide una asesoría, eso es free, los abogados se sientan ahí en una mesita y hace todas las dudas que usted tenga antes de diligenciar formulario. Lo puede hacer en físico o lo puede hacer digital, usted crea un usuario. Y, por ejemplo, yo ya no tengo que ir, al principio pues era un formulario, iba uno allá y lo llevaba. Y puede hacer todas las preguntas, lo mismo si va a vender derechos de autor, ¿sí? En derechos de autor también ellos le prestan esa asesoría. Uno dice, mire, es que me están diciendo que me van a comprar estos derechos. Y también tiene ellos un esquema donde uno hace capacitaciones virtuales, que las certifica derechos de autor, entonces ellos tienen, periódicamente publican, vamos a hacer derechos de autor de material audiovisual y usted se inscribe, eso es libre, gratis, y se sienta en plataforma y hace el curso. Y tiene unas previas y todo, y ya, es un curso normalito, muy útil. Yo he hecho el curso de materiales audiovisuales y el de software, son muy buenos. También tienen de producciones artísticas, de obras literarias. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces cerramos con la siguiente pregunta. De perspectiva de género y liderazgo, como nos lo comentaba la ingeniera Marlene Castillo. Como mujeres en ingeniería, ¿qué obstáculos o estigmas se enfrentaron tanto en sus carreras como en el proceso de escritura? ¿Y qué mensaje llevarían a las futuras generaciones de mujeres líderes? Magda, facilísimo. Sí. Bueno, durante mi carrera profesional debo decir que en general he trabajado con muchos más hombres que con mujeres y por supuesto que se percibe la diferencia en el trato. En mi caso debo decirlo que en un aspecto positivo, no puedo quejarme. Me han tratado muy bien, me han recibido con los brazos abiertos, he tenido las mismas oportunidades, de hecho me siento privilegiada por eso, porque sé que no es la historia de muchas mujeres, pero sí he contado con la misma visibilidad, con el mismo reconocimiento que mis compañeros. En uno que otro caso no he recibido es la misma remuneración que el mismo cargo de un compañero hombre, por ejemplo. Pero son, digamos, como casos muy puntuales. De resto, yo debo dar gracias a mis jefes hombres, a mis compañeros hombres, porque he tenido, digamos que ese buen ambiente laboral, he tenido ese apoyo, esa motivación. No saben cuántas palabras de aliento para con el libro, para este evento donde varios no pudieron, muchos vinieron y están acá, y otros que no pudieron venir me mandaron sus saludos, su apoyo. Entonces es como esa solidaridad y compañerismo con uno. Y con las pocas mujeres que he trabajado, también afortunadamente he tenido una muy buena relación. Varias de ellas también están acá acompañándome. Entonces, lo voy a decir muy a título personal, soy enemiga de estar diciendo en diferentes espacios o eventos que es que entre las mujeres nos generamos resistencia, que es que las mujeres nos criticamos, las mujeres no nos apoyamos. No, dejemos de decir eso, porque eso es como generalizar unas cosas que de pronto a esa persona le pasó y vivió, pero yo desde mi perspectiva les tengo que decir no. Yo tengo 2 hermanas, tengo 6 tías, 15 primas, o sea, había un ambiente total familiar de mujeres donde cuando uno necesita algo, allá están. Hoy me están acompañando acá mis tías, ¿sí? Entonces, lejos de alguien decir, ¿y pero por qué a Magda la invitaron a ese panel y por qué a mí no? ¿Sí? ¿Por qué la llamaron a esta entrevista? Al contrario, son aplausos, flores, regalos, o sea, ustedes no se imaginan el apoyo y el cariño tan bonito. Entonces, es más como decirles a todos, gracias, sé que, y lo repito, respeto mucho a las personas que no les ha pasado ese buen escenario, sé que sucede, pero yo les quiero contar otra parte de la historia donde sí sucede esa solidaridad, sí sucede ese apoyo, independientemente del género. Bueno, en diferentes roles siempre he tenido también la oportunidad de ser apoyada y acogida
por mis ideas, pero no podemos dejar a un lado que existen las barreras y que se perciben en los diferentes entornos en los que uno se mueve, y que ese techo de cristal de que se habla existe y es palpable, y lo he sentido en algunas ocasiones, y también he recibido mucho el comentario de muchas mujeres que en medio del desarrollo de su profesión lo han tenido que recibir, o han tenido que sentir esas barreras que existen, y han tenido que sentirse siempre como luchando por lograr un liderazgo, que es precisamente la invitación a la que yo les hice hoy, esta mañana, con mi charla, con mi ponencia sobre el tema del empoderamiento convergente, que es un concepto que he desarrollado y sobre el que estoy escribiendo, porque el valor enorme que tiene ese empoderarse y hacer sinergia, construyendo y haciendo alianzas con ambos, hombres y mujeres, sobre nuestro entorno y sobre lo que podemos lograr transformar, es enorme. Entonces, pues sí existe definitivamente, pero hay mucho por hacer, y creo que el tema de actitud nuestra y de cómo ir mostrando y enseñándole a las personas que nos rodean que hay una manera diferente de funcionar y una manera colaborativa que genera mayor crecimiento y que genera un mayor impacto y una mayor sostenibilidad, creo que es la mejor manera de neutralizar esa situación que definitivamente se presenta, no solo en Colombia, sino en muchos países se logra percibir esa misma situación. Bueno, digamos que yo esa situación sí la he vivido un poco más profunda. Yo siento que es de pronto porque ya hemos tenido un avance muy significativo como país, como ciudad, pero el tema del paradigma de género, el tema de esas ideologías, siento que aún no son tan evolucionadas en territorios más, digamos, conservadores como en el mío, que vivo en el filo de la montaña del eje cafetero, en un municipio que se llama Anserma Caldas, y allí he podido escalar y crecer profesionalmente poco a poco. Pero ese proceso de crecimiento no ha sido fácil y ha sido muy luchado. Adicional por el tema del paradigma de género, que ya lo hemos mencionado, allá sí efectivamente pues es muy marcado el tema de los géneros, y que incluso me llegó a pasar ya con posgrado, con logros, con una cantidad de cosas, y siempre minimizando el logro, la opinión, y dándole todos los elogios al recién egresado, sin experiencia y sin trayectoria, y con el título de doctor, además, porque ha sido algo que todavía no hemos podido, y es como respetar ese tema de la academia. Y realmente, ¿qué me ha ayudado? Embarcarme en circunstancias de asumir retos que tal vez otros no lo asumirían. Por ejemplo, yo ya tengo 2 planes de desarrollo territoriales formulados. Tuve la oportunidad de formular el primero regalado. Yo lo hago, gracias. Yo pago los refrigerios, yo me gasto el sueldo en todo lo que necesitemos, y haciendo mesas de trabajo, y antes la familia aportándome para poder terminar ese insumo final. Pero fue un plan de desarrollo con el que nos fue súper bien, y ya en esta segunda oportunidad, es que ya hace planes de desarrollo, es que formuló un plan de desarrollo que le fue súper bien, y me llamaron de otro municipio donde ya pude cobrar lo que vale un plan de desarrollo territorial. Lo mismo, la primera experiencia certificando una empresa de calidad y haciendo todo el proceso de implementación del sistema, y documente y hágale a todo lo que tiene que ser del sistema de gestión, que después me enteré, no es que nosotros podemos asesorar, y quienes hacen el ejercicio de implementación es el personal de la empresa. Pues yo me cargué todo eso, casi como por 300.000 pesos mensuales, pero yo dije, tengo que ganar aquí la experiencia de organizar todo esto, y logramos sacar adelante ese proceso de certificación, y después de esa experiencia es que ya se viene lo demás. Entonces es aquí donde viene que cuando nosotras como mujeres logramos ese resultado final, estamos
estamos rompiendo esos paradigmas de género, estamos rompiendo con esas etiquetas. Adicional, hay una desventaja súper grande que tengo, y es que la gente no solamente tiende al tema de géneros, sino también a estereotipar la inteligencia. Entonces, si llegan y ven a una niña que de pronto no habla tan fuerte, que tiene una vocecita por allá, entonces no sabe nada. Entonces el otro que habla más duro, entonces sí tiene más conocimiento del tema, entonces vamos a descartarla. Y yo, con esa personalidad que de pronto no me ayuda para proyectarme como una mujer súper inteligente y súper estructurada, pero finalmente han sido los resultados los que han hablado por ese trabajo, lo que me ha permitido ganarme los diferentes espacios, y que hoy digo que en mi territorio pues ya me llaman para ese ejercicio profesional. A veces no tengo agenda, pero ha sido gracias a ese proceso palmo a palmo. Mire, yo sí he trabajado en ambientes, bueno, principalmente con hombres también, porque yo me dedicaba a la estructura grande de las industriales. En industriales, pues, son muy poquitas las mujeres, sí, muy poquitas. En donde se encuentran mujeres es en el área administrativa, o sea, cuando te van a pagar, allá encontrás una mujer, pero ya en las reuniones de ingenieros somos poquitas. En las poquitas veces que he interactuado con mujeres o he trabajado con mujeres, afortunadamente nunca he tenido problemas, yo no, jamás. Con mis colegas nunca he tenido problemas, ¿sí? Conozco casos que no fue así, ¿sí? Pero conmigo no, yo no he tenido ningún problema, yo me la llevo muy bien con mis colegas mujeres. Y bueno, como todo proyecto, en los proyectos, pues todos ustedes saben, si trabajan en proyectos, pues hay momentos en que hay encontrones, ¿sí? Pero bien, no, yo no tengo problemas. Sí hay mucha diferencia, por ejemplo, en el salario, siempre hay un problema de salario, y usted de mujer estudia más, pero le pagan menos, y el reconocimiento también es menor, no sé por qué extraña razón. Usted le dicen la señorita y al otro el doctor. Eso siempre va a pasar. Entonces, pues, eso no se amarga la vida, porque uno piensa al principio que es por joven, pero pasan los años y le dicen, sí señora, ¿usted qué quiere? Doctor, ¿qué se le ofrece? Entonces, eso uno tiene que, así como echarle un poquito de tierrita, porque si no se amarga la vida. Y hay un libro muy bueno que se llama El arte de amargarse la vida, de Paul Václavsky. Ay, ese libro es perfecto, así uno aprende y sigue la vida girando, porque realmente uno tiene que ser consciente de quién es, qué sabe y cuál es su forma de trabajar. Ya. Zulma, muchísimas gracias. Creo que tenemos que darles el agradecimiento a estas ingenieras que han hecho de este panel algo supremamente entretenido, y para ellas pido un clamoroso aplauso. A ustedes mil gracias por su asistencia. Gracias a todos. Gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias, ingenieros, por sus aportes en este panel. A continuación, los invitamos a un pequeño break de 15 minutos. Agradecemos a los